el autor da en llamar identidades asesinas. Eh, Amin Malouf, ¿verdad? Ustedes saben, como pudieron percatarse del texto que leyeron, Malouf es libanés y francés, ¿verdad? Y bueno, nace en Líbano y tiene bastante tiempo viviendo en Francia, ¿verdad? De ahí que en muchos pasajes del texto se ponga él, digamos, como ejemplo, ¿verdad? De lo que él está tratando de argumentar acerca de esta noción de identidades asesinas. Muy bien, entonces, un segundo porque no puedo, aquí está. Eh, bueno, parte de la argumentación de Malouf, como ustedes se dieron cuenta, en el texto es una preocupación bastante importante por eh, identificar, ¿verdad? O manifestar esta composición compuesta de las identidades contemporáneas, ¿verdad? Es decir, una identidad eh, sucede que está conformada por una multiplicidad de elementos, ¿verdad? No solamente compuesta por un factor, ¿verdad? Sino que hay una serie de factores que influyen en la composición identitaria de cualquier persona, ¿verdad? De cualquier persona en este mundo. Máxime pensando en un mundo en estos términos globalizados, ¿verdad? Entonces, siendo que es tan visible esta situación de la multiconformidad de la identidad, ¿verdad? Del carácter multicompuesto de la identidad, Malouf se hace una pregunta que me parece que es trascendental y es ¿por qué tanta gente comete crímenes en nombre de su identidad religiosa, étnica o nacional? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay en el trasfondo? ¿Qué es lo que hay en el fondo de esta, digamos, imposibilidad, ¿verdad? Y de esta, digamos, agresividad constante que nosotros podemos ver en este país, ¿verdad? Y en muchos otros, ¿verdad? Y en muchos otros. Perdonen, es que estoy aquí acomodando el celular para ver algunas otras notas y no se me acomoda. Pero bueno, entonces, ¿por qué tanta gente comete crímenes? ¿Por qué tanta gente comete hoy crímenes, ¿verdad? En nombre de alguna identidad étnica, eh, alguna identidad religiosa, nacional, etcétera, ¿verdad? Parece que esa es, digamos que la pregunta con la que Malouf intenta dar el puntapié inicial a la reflexión, a la argumentación que él extrapola, ¿verdad? Entonces, Malouf inicia, digamos, la reflexión argumentando algo muy importante, ¿verdad? Hay una jerarquización, ¿m? O se busca siempre una jerarquización identitaria dentro de los componentes que, valga la redundancia, componen una identidad, ¿verdad? Ahora, lo que él dice, como argumentamos al principio, es que no hay, digamos, una forma absoluta de ver las identidades, sino que esta jerarquía identitaria va cambiando conforme pasa el tiempo. Pone el ejemplo de los Balcanes, un ejemplo muy interesante, ¿verdad? De cómo la antigua Yugoslavia se desintegra para formar posteriormente algunos otros pueblos diferentes a lo que inicialmente era exactamente Yugoslavia, ¿verdad? Toda esta cuestión de los Balcanes y de cómo se desintegró en varios otros pueblos, ¿verdad? Que en algún momento se autonombraban como yugoslavos, ¿verdad? Bueno, ahora un serbio o un croata no se llamaría precisamente yugoslavo o yugoslava, por supuesto, ¿verdad? Entonces, Malouf propone
hacer un ejercicio mental importante para pensar esas múltiples pertenencias que componen nuestra subjetividad y nuestra colectividad, ¿verdad? Habría que hacer, según Malouf, un esfuerzo importante para poder concebir cómo es que nos conformamos de manera identitaria, ¿verdad? Cómo es que distintos componentes de distintas identidades, de distintas costumbres, de distintas tradiciones, conforman nuestra subjetividad y, por supuesto, nuestra colectividad, ¿verdad? Eh, Fundamentalmente porque, vaya, nuestras pertenencias nos vinculan con muchas personas, ¿verdad? Nos vinculan con muchísimas personas y esto es una cuestión innegable, es decir, ninguna persona en el mundo, máxime pensando en un mundo globalizado como el actual, puede suponer que eh, su identidad esté conformada por una identidad. Por eso es que pareciera que en el trasfondo del discurso lo más apropiado es hablar de identidades más que de una identidad. Entonces, otro punto importante de la argumentación de Malouf es que mis pertenencias, las pertenencias de cualquier persona, nos vinculan con muchas personas, ¿verdad? Y algo interesante acá del autor es que es esta reflexión que hace a partir de esta múltiple vinculación con multiplicidad de personas, ¿verdad? Y es que entre más numerosa la pertenencia, tanto más específica mi identidad, ¿verdad? Esto creo que quedó bastante claro, ¿cierto? ¿Verdad? Mi identidad se compone de múltiples elementos, está multicompuesta, y esa multicomposición hace que mi identidad sea más específica, ¿verdad? Es decir, es muy difícil, y el autor considera prácticamente imposible, que otra persona sea igual exactamente en términos identitarios a él o a ella, ¿verdad? Precisamente por las múltiples vivencias subjetivas, ¿verdad? Por las múltiples pertenencias que esta persona tiene, ¿eh? Es muy difícil pensar en que este, haya una persona con una composición subjetiva, colectiva e identitaria igual a otra en el mundo. Esto es, eh, digamos, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, segundo, sí, cada persona, cada sujeto es distinto de los demás, aunque tenga vínculos con otros, ¿verdad? Maluf pone el ejemplo igual de los serbios, pone el ejemplo de los croatas y dice, bueno, es muy difícil que, si no imposible, que haya dos croatas iguales en el mundo, dos serbios iguales en el mundo. Uno podría decir, es muy difícil que haya entonces un costarricense o una costarricense iguales incluso dentro de la misma Costa Rica, ¿verdad? Entonces, claro, hay un conjunto de pertenencias que nos vinculan con esto que llamamos humanidad, pero este conjunto multifacético y multicomponencial de identidades hacen eh, claramente que nuestra identidad subjetiva sea específica, ¿verdad? Sí, lo cual no supone, por supuesto, ninguna contradicción en sí, por supuesto que no, porque, bueno, es así, ¿verdad? No parece que podamos discernir este asunto o este fenómeno de alguna otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, eh, reconociendo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que en el mundo, ¿verdad?, exista estas manifestaciones xenofóbicas, racistas, ¿verdad? Vamos a ver, eh, si entendemos que la identidad o las identidades son multicompuestas, son multifacéticas, son pluralmente concebidas, vienen de la diversidad, qué sé yo, todo esto. ¿Qué es lo que hace entonces que existan comportamientos xenofóbicos, racistas en el mundo, ¿verdad? Y sobre todo, en un país como el nuestro, ¿verdad?
digamos, no empezar o no extender la discusión sobre otros países, sino viéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que hace que seamos así, verdad? Y qué es lo que hace también que a la par de ese comportamiento lo tendamos siempre a negar, ¿verdad? Hay expresiones varias que ustedes han podido escuchar seguramente en el transcurso de sus vidas, tal cuales están expuestas ahorita en sus pantallas, ¿verdad? No soy xenofóbico, pero, no soy racista, pero, y homologables a ellas, no soy homofóbico, pero, no soy machista, pero. Es decir, hay siempre un pero operando en esta imposibilidad de aceptar una condición, ¿verdad? Eh, Evidentemente, muchachos y muchachos, cualquiera de estas frases dichas de esta forma son xenofóbicas. Pero bueno, es decir, xenofóbicas, racistas, homofóbicas o machistas, ¿verdad? Eh, Fundamentalmente porque están ocultando, digamos, un comportamiento de este tipo. Ese tipo de frases son muy características de nuestro tiempo, ¿verdad? Y creo que fundamentalmente porque la gente no quiere ser concebida como una persona que odia o como una persona que tiene miedo del otro, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, ¿de dónde vienen esta tendencia a eludir fobias y a eludir odios, ¿verdad? Yo creo que, y es una explicación de carácter subjetivo, es decir, es una opinión, por supuesto, mía, por supuesto personal, pero la enfoco mucho desde el carácter subjetivo de las personas, ¿verdad? Las personas no quieren ser pensadas o no quieren ser autopensadas o no quieren autopensarse como personas malas. ¿Mm? Entonces, rechazan algún tipo de comportamiento que ellos crean que es nocivo, ¿verdad? Evidentemente la gente sabe, creo yo, o bueno, mucha gente sabe, qué sé yo, no creo que todo el mundo lo sepa, pero mucha gente sabe que el racismo está mal o que la xenofobia está mal. Entonces, la única forma de enarbolar juicios o comportamientos xenofóbicos o racistas es a partir de la negación. ¿Mm? Negar que yo puedo eventualmente operacionalizar un discurso o acciones tendientes a una fobia o a un odio absoluto. ¿Mm? Entonces siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Cuáles son los peros que hemos escuchado o que hemos leído últimamente en este país? No soy xenofóbico, pero primero proteger a los costarricenses, ¿verdad? O a las costarricenses. Y hay una trampa acá, hay una trampa porque hay, digamos que algo de auténtico. Vamos a ver, para ponerlo en términos de Max Horkheimer, primera escuela de Frankfurt. Bueno, ya el último Horkheimer. Horkheimer decía que hay un momento de verdad en la religión, que es el anhelo de justicia, decía Horkheimer. Es decir, hay un momento, esto es el último Horkheimer, el primer Horkheimer no diría esto nunca. Bueno, el último Horkheimer decía, hay un momento de verdad en la religión, y es que hay un anhelo de justicia prefigurado en el discurso que establece la religión. Bueno, yo creo que en esta intención de seguridad comunitaria, de autoprotección de un grupo específico, hay un momento de verdad. Hay un momento de verdad que se prefigura en la intención de cuidarme a mí y cuidar a los otros que están cerca mío, ¿verdad? En esta situación, el momento genuino de verdad de esta prefiguración es que hay un interés en preservar la salud, en este caso, de los nacionales y las nacionales. Es decir, hay un momento genuino allí de protección, que en ese primer momento, en ese rudimentario momento, en ese protomomento, digamos, a mí no me parece que esté mal,
¿verdad? El problema son las manifestaciones de esto, ¿sí? Todos y todas queremos cuidarnos, todos y todas queremos protegernos y todos y todas queremos proteger y cuidar a los nuestros, ¿verdad? Llámese familia, llámese amigo, llámese amiga, llámese etcétera. Vamos, hay un momento de verdad ahí, hay un momento genuino. El problema es cómo se justifica la protección de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se justifica la protección de lo que consideramos que es nuestro? ¿Verdad? Y bueno, y otras preguntas que podrían sucederse ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que es nuestro? ¿Verdad? Es decir, pensándolo en términos, digamos, muy de esos de propiedad privada, cuando nos referimos eh, a que hay que proteger lo nuestro, ¿verdad? A que yo soy un ciudadano de este país y este país es mío, ¿qué es lo que es mío? ¿Mm? ¿Qué es lo que es nuestro? ¿Qué de esto que se llama Costa Rica, por ejemplo, es nuestro? Y ahí habría que discutirlo mucho, porque hay consideraciones que irremediablemente vienen de una construcción mitificada, que es esta idea de Estado-Nación, ¿verdad? Es una idea de Estado-Nación que se empieza a prefigurar eh, siglo XIX, fundamentalmente en este país, ¿verdad? 1800 y tanto. Se empieza a ver la prefiguración de un Estado-Nación y, ¿qué les voy a decir? Con carácter mítico, ¿verdad? Y lo dicen varios textos, varios autores, Jiménez Matarrita, Sandoval, Molina, varios autores hablan de una construcción mitificada de lo que es ser el ser costarricense, o de lo que es el ser costarricense, más bien. ¿Sí? Entonces, se prefigura a partir de una serie de momentos mitológicos, por ejemplo, que esto tiene 150 años, qué sé yo, ¿ya? Desde que empieza a formarse el Estado-Nación, de una Costa Rica pacífica, de una Costa Rica blanca, a esto Alexander Jiménez Matarrita, el filósofo de nuestra universidad, escribe un texto interesantísimo, El imposible país de los filósofos, ¿verdad? En donde habla de una composición mitificada en un imaginario que él denomina nacionalismo étnico metafísico. Nacionalismo étnico metafísico, es decir, una idea de nación, una idea de identidad nacional prefigurada en el carácter supuestamente blanco étnico, aquí hay un componente étnico, blanco de la población costarricense. Y metafísico, metafísico porque, y no es material, no hay una evidencia clara de que eso sea así. ¿Mm? ¿Sí? En consecuencia, es una composición mítica, ¿verdad? Una composición mítica, perdón, eh, una composición mítica nacionalista. Eh, ah, un segundo porque parece que está entrando gente, creo. Ah, ya lo logré. Bueno, eh, entonces, ¿en qué estaba? Ah, claro, nacionalismo étnico-metafísico. Entonces, hay, muchachos y muchachas, una idea de nación eh, que se empieza a gestar desde el siglo XVIII, por lo menos, inicio del siglo XVIII, con el carácter independiente de la nación, ¿verdad? A partir de las ideas en boga de una oligarquía nacional que intenta establecer de manera mitológica una idea de nación que subsiste hasta la actualidad y subsiste gracias a varias cosas, ¿verdad? Siglo XVIII, primera, digamos que, ola mitológica referida a lo que nuestra identidad nacional es, que se refuerza mucho a mediados del siglo XX, ¿verdad? Eh,
1940, 1950, en donde se reafirman ciertas lógicas de blanquitud, de democracia, en este caso, esta nueva democracia y pacifismo de la nación costarricense. Entonces se instaura en el imaginario colectivo una idea específica de que Costa Rica es de cierta forma. Ya ustedes saben, reitero, democrática, pacífica, eh, libre de violencia y, por supuesto, una Costa Rica blanca, excepcional y diferente al resto de Centroamérica. Varias ideas, digamos que mitológicas alrededor de esto han reforzado en las distintas décadas del siglo pasado y de este siglo este ideario, ¿verdad? Si ustedes escuchan bien los discursos de los gobernantes de turno y las gobernantes de turno, políticos y políticas del gobierno, o sea, del oficialismo, del no oficialismo, escucharán ustedes siempre ideas relacionadas con un carácter pacífico costarricense, un carácter democrático, la Costa Rica bicentenaria, que es ejemplo moral en todo el mundo, ¿verdad? Y sobre todo con una especificidad blanca. Ya esta especificidad blanca como que se ha ido, digamos, un poco cuestionando, discutiendo en el transcurso de las últimas décadas. Por supuesto, ahí está el trabajo impreso de antropólogos y antropólogas que han ayudado para que esta visión de una Costa Rica única en términos étnicos sea posible de discutir. Pero bueno, han quedado algunas otras ideas, incluso esta, muy estables, muy sólidas en la construcción actual de la nación, ¿verdad? Entonces, nos caracterizamos como una nación, digamos, que debe estar cerrada, digamos, a la intromisión, entre comillas, de inmigrantes, sin notar que hace muchos años, miles de años, esto que llamamos Costa Rica no existía, ¿verdad? Esta idea política geográfica de Costa Rica no existía. Es decir, esto es una invención de hace 200 años. Es muy reciente, ¿verdad? O sea, no existían exactamente los límites políticos geográficos que existían hoy. Pero bueno, ha sido una idea tan exitosa que la hemos incorporado, la hemos internalizado en nuestras subjetividades, ¿verdad? Eh, por eso es interesante, no sé si ustedes pudieron ver, alguien posteó un video del presidente Ortega de Nicaragua, ¿verdad? Eh, Hablando de distintas cosas, bueno, disparates, que son en lo que la mayoría del tiempo dice Ortega últimamente, o al menos lo que uno puede escuchar de Ortega, ¿verdad? Del comandante Ortega. Eh, pero bueno, eso, entre otras cosas, evidentemente, por supuesto que evidencia una serie de ineptitudes de este comandante, pero además deja ver también un poco de nuestro componente de del que les he venido hablando, ¿verdad? De cierta excepcionalidad moral, política que tiene Costa Rica en relación, o que supuestamente tiene Costa Rica en relación a los países del área, ¿m? Lo cual nos ha puesto en una posición incómoda en el transcurso del tiempo, incómoda en virtud de lo que los demás países del área pueden pensar sobre nosotros, que se ve manifestado, por ejemplo, en esta pugna que hubo con los camioneros, ¿verdad? Que ustedes están enterados y enteradas sobre esto, ¿verdad? Eh, eh, Algunos países de Centroamérica manifestándose en contra de ciertas políticas de Costa Rica, que bueno, que están justificadas, yo pienso que estén, o sea, el tema no es que estén justificadas o no, ¿verdad? No es el tema es que uno siente que de repente en Centroamérica, en América Central, se nos ve con un poco de sospecha. Y creo que tiene que ver, no absolutamente, tiene que ver con esta idea de creernos históricamente excepcionales, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, a nadie le gusta que el otro
¿verdad? Se catalogue siempre como excepcional por encima de nosotros, ¿cierto? Es una posición un poco petulante, ¿verdad? Es una posición un poco petulante sobre la que hemos ido construyendo la idea de nación. Somos excepcionales a nivel de Centroamérica y bueno, a nivel de América Latina también, ¿verdad? Esa ha sido un poco la construcción costarricense. Entonces, creo que al menos en este país, estos idearios xenofóbicos y racistas tienen que ver con toda esta historia, eh, más en términos históricos, por supuesto, y tiene que ver con una cuestión subjetiva de no pensarnos, no vincularnos con comportamientos que creemos son malos, dañinos o perniciosos. Por eso decimos, no soy xenofóbico, pero no soy racista, pero cualquier frase que incluya eso es racista y xenofóbica, muchachos y muchachas, ¿verdad? Este, ¿Qué les voy a decir? Es racista o xenofóbica. Eh, pero bueno, ¿qué piensan, muchachos y muchachas, ustedes de esto? Pueden abrir el micrófono, no estoy viendo nada más que la presentación, así que quisiera escucharles un poco eh, hablar de este tema. Digo que está tan en boga actualmente. Profe, Ujú. yo pienso que todavía se presta ¿Quién un me poco habla? más. Kevin, Kevin, ¿qué tal, Kevin? todo bien. Pura vida. Yo pienso que todavía se presta un poco más porque uno ve la situación que está viviendo Nicaragua y también ve comentarios en redes sociales que los culpan a ellos, que es por culpa de los nicaragüenses que escapan o se vienen para acá o que vienen a usar solo los servicios de la caja y todas estas cuestiones. Entonces sí, como que empiezan a echarle con más leña al fuego. Sí, sí, Kevin, claro. Lo que pasa es que, vamos a ver, vean ustedes, eh, esto como que fue muy claro. Hace poco el ministro de Salud, no sé si recuerdan ustedes, don Daniel Salas, que me parece que, bueno, no solo a mí, a mucha gente le parece que ha hecho un excepcional trabajo al frente, digamos, del tratamiento de la pandemia, dijo en conferencia de prensa, que ahora son conferencias de prensa nacionales, porque pasa, digamos, todos los canales, las radios también, dijo que el principal peligro de Costa Rica era la aumentada transmisibilidad del virus que hay en Nicaragua. ¿Recuerdan esto? ¿Verdad? Yo quiero hacer una observación ahí. Antes de eso, ningún medio de comunicación había dicho abiertamente nada acerca de, abiertamente, ¿verdad? Abiertamente no habían expresado esta cuestión del peligro. Es decir, las noticias ponían las imágenes de Nicaragua con este periodista que está en Nicaragua, por ejemplo, en Canal 7, ¿no? Ya no me acuerdo el nombre de este muchacho, ¿verdad? Y estaban como ahí de una manera solapada, ¿verdad? Al menos no discursiva, hablando del asunto en Nicaragua, ¿verdad? Fue después de las palabras ministro de Salud en que ya se dijo discursivamente, abiertamente, ¿verdad? De este peligro. Incluso algunos canales mandaron reporteros a la zona fronteriza, lo cual no había pasado antes de esto, ¿verdad? Y se ha venido incrementando esta idea de el malestar con Nicaragua, esta idea de la peligrosidad de Nicaragua, ¿verdad? Que no se había hecho antes de manera discursiva, vuelvo a decir, de manera discursiva, ¿verdad? No se había prefigurado antes de las palabras del ministro, ¿verdad? Entonces, varias cosas al respecto de esto, ¿verdad? Que es importante precisar. Eh, Evidentemente hay una situación latente
que atraviesa el vecino país por la cual, bueno, es necesario cuidar, pareciera, esa frontera. Sin embargo, yo agregaría ahí cuestiones de índole histórica, ¿verdad? Nunca en la historia republicana de Costa Rica, ¿ah?, ha habido un ingreso masivo en oleadas apocalíptica de inmigrantes nicaragüenses a este país. Uno, han habido ingresos, por supuesto, por supuesto. En los 80s y los 90s, fundamentalmente en medio de depresiones económicas y bélicas y situaciones bélicas en Nicaragua, hubo ingreso, pero nunca masivo de personas nicaragüenses. O sea, nunca en la historia republicana de este país ha habido algo como que entren 2 millones de nicaragüenses a la vez, uno. Nunca en la historia republicana y del Estado contemporáneo de este país ha habido una sobredemanda de servicios públicos, específicamente de salud, de parte de inmigrantes nicaragüenses. Es decir, nunca han saturado los servicios públicos de este país. Nunca. Nunca. ¿Mm? Nunca. La última investigación de Sandoval, de Carlos Sandoval, que ha investigado ese asunto de la migración desde hace muchísimo tiempo, establece que más bien los nicaragüenses utilizan poco los servicios de salud. Y lo utilizan poco por varias razones, entre ellas que piensan que no los van a atender en los hospitales o en los servicios de emergencia, ¿verdad? Al no estar asegurados, al estar en condición de ilegalidad, bajo miedo de ser deportados a sus países de origen, etcétera, ¿verdad? Es decir, nunca ha pasado una cosa como que la caja esté sobredemandada de sus servicios y que no se pueda hacer frente a esto, nunca, ¿verdad? Y no está pasando ahora, tampoco, ¿verdad? O sea, no está pasando ahora. Es decir, no soy xenofóbico, no soy racista, pero van a llenar los servicios de salud, nunca ha ocurrido. Pero me quitan el trabajo, nunca ha ocurrido. Aparte, habría que preguntarse, ¿verdad?, que una persona nicaragüense o las que migran regularmente, que son poco calificados, habría que preguntarse, digamos, cómo yo siento miedo de que una persona con poca calificación me quite el trabajo, pues es jodido, ¿verdad? Es decir, lo que enuncia el pero, muchachos y muchachas, es en términos inconscientes una falta, una ausencia de, pero esta ausencia es imaginaria, ¿ya? Sí, a mí se me ha discutido esta idea, porque dicen, bueno, profe, pero, o bueno, Onésimo, amigos, vecinos. Eh, pero son tiempos excepcionales, sí, son tiempos excepcionales, pero también han habido tiempos excepcionales antes, ¿verdad? Es decir, estamos en una situación pandémica específica, pero ni en los momentos de guerra, ¿verdad?, en el norte, hubo esta entrada masificada de inmigrantes, ¿verdad? Y siempre han habido entrada en ciertos tiempos, cuando hay recolecciones de café, por ejemplo, de una, una subida en esos ingresos de inmigrantes, ¿verdad? Como puede estar sucediendo eh, eh, a raíz de este famoso gráfico que presentó el ministro de Seguridad hace unos días, ¿verdad? En donde demostró que habían más ingresos. Bueno, sí, pero esos gráficos, digamos, no hay que demostrarlos, o, no hay, o sea, yo los mostraría comparándolos con el año anterior, los mostraría comparándolo con hace 10 años, con hace 20 años, con hace 30 años, ¿verdad? Porque, gente,
los fenómenos no se analizan de manera sincrónica, se analizan de manera diacrónica, es decir, de manera histórica. Vos no podés explicar un fenómeno a partir únicamente de lo que ocurrió el año pasado, o hace 2, o hace 3, o hace 5. No. Hay que explicarlo con un poquito más de tiempo. Y vean ustedes que los arqueólogos en esto son espectaculares, porque no se van 50 años, se van 2000 años atrás o más, para explicar cosas que suceden hoy. En esta sesión, apenas en este ratito, nos hemos ido 200 años atrás, más o menos, digamos. Ahí ustedes perdonarán las décadas de más o las décadas de menos que estoy yo sugiriendo, pero nos hemos ido más o menos 200 años para explicar un poco eh, por qué somos así. Esto no significa, muchachos y muchachas, que no haya que cuidar digamos, una frontera, ¿verdad? No, no estoy sugiriendo esto. Estoy sugiriendo que debemos de pensarnos nosotros antes de eh, proferir ciertos enunciados, ¿verdad? Ciertos enunciados eh, que no tienen ninguna justificación histórica, objetiva o material, ¿verdad? Que, Hola, profe. hola, ¿sí? ¿Quién me habla? Permiso. Gabriela. Ah, ¿qué tal, Gabriela? ¿Ibas a decir Todo algo? bien. No. No sé si quiero terminar la idea y luego yo comparto una experiencia. Bueno, dale, está bien. Sí, bueno, la cosa es que yo soy colombiana. Sin embargo, obviamente ya mi acento, ¿verdad? Murió porque vivimos acá hace 20 años. Yo tengo 24, entonces básicamente me crié acá. Ujú. Sin embargo, toda mi vida, honestamente, he tenido que lidiar con demasiados comentarios xenofóbicos y demasiada gente súper prejuiciosa con respecto a mi nacionalidad. Y todo siempre lo justifica con el pasado, digamos, que tiene Colombia con respecto al narcotráfico. Y tuve que lidiar con comentarios como que mis papás de fijo, mis papás fueron diseñadores industriales, tenían su empresa de metalmecánica y demás, entonces pasaban como importando materiales y demás, que en esos camiones fijo venía coca o que fijo nosotros hacíamos coca, o sea, totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Ujú. Siempre relacionan a Colombia con crímenes, con violencia, narcotráfico, y nunca se ve como el lado positivo de la cultura colombiana o de los aportes que hemos tenido como a nivel cultural, exacto, y digamos, lo bonito que puede ser el país, eh, lo chido que puede ser la gente, las cosas que ha hecho bien el gobierno, a pesar de que, como todos los gobiernos, es imperfecto, ¿verdad? Em, y sí creo que tiene demasiado que ver con estereotipos, así como pasa con los nicaragüenses, de que venimos a este país a quitar en lugar de dar, ¿verdad? Aquí la mayoría de extranjeros vienen a crear una nueva vida porque en su realidad no, no tienen acceso a ciertas cosas como lo pueden conseguir fácilmente en este país, como la caja del seguro social, por ejemplo, o simplemente una vida pacífica. La razón por la que mis papás decidieron venirse a este país fue porque había demasiada violencia todavía. Eso es cierto, o sea, a raíz de lo que pasó con Pablo Escobar y demás, los 90 fueron como, este, ¿cómo decirlo? Lo que quedó de todo ese episodio horrible, y todavía se daban muchos secuestros de niños y amenazas a gente
con plata, lo que sea. Entonces, por eso tuvieron que tomar esa decisión de emigrar, que nunca, nunca es fácil. Y llegar a un país a crear una nueva vida con esperanzas de surgir y todo, y que a uno lo reciban con esos comentarios, es como de las cosas más difíciles. Y Sí, creo que en este país la mayoría no tienen que lidiar con eso. Si migran es como a Estados Unidos, la mayoría, a optar por estudios, digamos, no son por razones que los obliguen realmente a salir del país. Entonces, a la hora de tener ese privilegio, creo que se vuelve más fácil llegar y juzgar a los que llegan al país y como ujú, tener esa idea, como usted lo había mencionado anteriormente, de que son superiores y quien sea que llegue al país es para mal, digamos. A menos de que sean turistas, ¿verdad? Holandeses, gringos y demás que son súper chivas, ¿verdad? Ellos no vienen acá a hacer nada malo porque son blancos y de ojos azules. sí. Bueno, y 60% del turismo sexual, del turismo sexual en este país es acometido por estadounidenses. Cifras de hace unos años, no sé cómo serán ahora, ¿verdad? Digo, para tener Ujú, en cuenta, ¿verdad? Sí, hay varias cuestiones míticas ahí, muchachos y muchachas. Primero, el carácter excepcional o de superioridad eh, de este país, ¿verdad? Que constantemente se nos establece por distintas vías, fundamentalmente medios de comunicación. Otra idea es que migrar es fácil, ¿verdad? Que lo sencillo es pasar el río San Juan, ¿verdad? En este caso, nicaragüenses, o también lo vemos con el caso de colombianos, venezolanos, dominicanos, ¿verdad? Lo más sencillo es cruzar el charco y venirse para acá, es algo muy fácil, eso es mentira, es desmitificable, desmontable, ¿verdad? Porque precisamente es muy complicado. ¿Mm? Y sobre todo, bueno, de esto sí hay que decir, hay un poco de, todos los países construyen momentos etnocéntricos, ¿verdad? Eh, Quiero decir, todos los países construyen una idea de excepcionalidad con respecto a otros, ¿verdad? Hay algo de eso en cada construcción nacionalista, porque los países actualmente están conformados o prefigurados a partir de la idea de Estado-nación, todos, ¿verdad? Eh, entonces, se construye a partir de una idea de excepcionalidad, no solo pasa acá, ¿verdad? No quiere decir que esta idea de excepcionalidad esté bien, simplemente que así es, así pasa, ¿verdad? Entonces, ciertas nacionalidades, por ejemplo, colombianos, son identificados con ciertos procesos por los que ha pasado Colombia, fundamentalmente durante los 80s y los 90s, ¿verdad? Guerrilla, narcotráfico, etcétera. Y claro, como dice Gabriela, sin contemplar otros componentes culturales que son importantísimos, ¿verdad? Y que invariablemente enriquecen el espectro identitario que podamos tener acá, ¿sí? Así como eh, distintos componentes nicaragüenses, ¿verdad? Por ejemplo, gastronómicamente hablando, el gallo pinto es nicaragüense, ¿verdad? Algo que decimos que es muy típico de acá, bueno, no es costarricense, el gallo pinto es nicaragüense. Y bueno, y otras cosas, es decir, no solo eso, sino a nivel de convivio, ¿verdad? A nivel de las familias que son conformadas multinacionalmente, ¿verdad? Eh, Niños y niñas que nacen en este país bajo este componente multinacional, ¿verdad? Digo que es importante rescatar también. Económicamente, el 12% del Producto Interno Bruto de este país, por lo menos hasta antes de la pandemia, era producido por migrantes, ¿verdad? 12% del Producto Interno Bruto. ¿Verdad? Y bueno, yo diría que eh,
viéndolo muy instrumentalmente, ¿verdad? Pero muy instrumentalmente, bueno, si producen a la economía, pues también tienen derecho a enfermarse, ¿no? Digo, mínimo, ¿verdad? De manera muy instrumental, por supuesto, ¿verdad? De manera muy, muy instrumental y muy mecánica. Porque, bueno, al parecer, o pareciera que no tienen derecho a enfermarse las personas extranjeras. Aparte, con todo esto del virus, hay un número de extranjeros que que sube y baja, ¿vieron, no? ¿Han visto ustedes? ¿Han podido percatarse de esto? ¿Verdad? Eh, eh, no sé, hay un conjunto de hay un diario alrededor de esa cifra que es muy interesante, ¿verdad? Primero porque pareciera que los y las extranjeras no pueden enfermarse, uno, ¿verdad? Como que esa cifra suba, es alarmante, porque ellos, no sé, que se piensa, no se pueden enfermar, o no se pueden enfermar en este país. Si se enferman, deberían ir a su país. No sabemos en qué calidad están esos extranjeros, ¿verdad? Bueno, yo no lo sé, nunca lo han dicho. ¿Qué calidad? Si son residentes, si no son residentes, qué sé yo, ¿verdad? Y sobre todo, no sabemos cuántos vienen de Nicaragua, de Colombia, de las Islas Fiji, ¿no? De las Faroe. No sabemos eso, ¿verdad? Pero en los comentarios que uno ve en las noticias, pareciera que hay una claridad en la población costarricense, y es que esta gente son en su mayoría nicaragüenses, ¿verdad? Eh, Y vamos a ver, y de nuevo, no hay nada material ni objetivo que diga que eso es así. Se supone, pero como en cualquier comentario xenofóbico racista, no hay fundamentación para ello, ¿sí? Ahora, este, pensemos por un momento que esto sea así, ¿verdad? Que la mayoría de esas personas sean nicaragüenses, ¿verdad? Aparte de justificar el ideario racista y xenofóbico, un segundo, Chile, Carmona, ya, otra persona acá. Aparte de, entonces, fundamentar todo este ideario eh, racista y xenofóbico, eh, uno se preguntaría, ¿verdad? Bueno, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Y qué con eso? Perdón, es que tengo varios mensajes acá y me estoy desconcentrando. Alguien está levantando la mano, no sé. Sí, vean, yo no puedo leer perdón, estar leyendo el chat, muchachos y muchachas. Entonces, quien levantó la mano, por favor, sírvase eh, hablar o hacer su comentario. Hola, hola. ¿Quién me habla? Darío. Darío, ¿qué tal, Darío? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenos días, cuéntenos, Darío. Sí, quería comentar que, bueno, me parece que también toda esta parte puede ir también de la mano con el patriotismo, ¿verdad? Que muchas veces, pues, el sentirse identificado con el país por haber nacido ahí puede llevar, no sé, pues, el amor por el país no sé, ¿verdad? De una buena forma. Y también, no sé, me pareció muy interesante lo que usted dijo sobre ese sentimiento de pertenencia, de que el país es mío bueno, no sé, pensar que, pues, hay que protegerlo de cierta forma y entonces así como limitar ciertas personas de otros países que no lleguen aquí por, no sé, sentirse amenazados o algo así, pues, Ujú. este, es como un acto, como no sé si llamarlo así como falso patriotismo, no sé la verdad, porque, o sea, va más allá como de ese amor por el país, ¿me entienden? Entonces, como, bueno, eso, y, este, y que también me pareció muy interesante lo que comentó de lo de hace 200 años, ¿verdad? No sé, parece como algún tipo de
de propaganda del propio país como para hacernos saber que, no sé, de alguna forma somos, eh, eh, no sé, raza blanca o lo que sea, ¿verdad? Entonces, como, este, muy loco porque, bueno, como para establecer una cultura como muy manipulada, ¿verdad? En la que, se deja como atrás como a, ciertas partes, muchas veces indígenas y así, Sí, que, que no se quieren como parte pues, de esa campaña del costarricense blanco. así es, Darío. Y es muy loco pensar que actualmente en muchos de los casos se adora a través de vitrinas en museos y horas así como, no sé, los materiales y las herramientas que utilizaban, y, muchas bares de la cultura indígena y así, pero en la realidad actualmente son muchas veces marginados y en el caso de muchos lugares como que se les quita el derecho a la vivienda por Ujú. querer construir ahí, por, no sé, por un montón de cosas. Entonces, muy loco porque hasta en el propio país, del propio país, o sea, esa parte como racista, ¿verdad? Y todo eso, no solo como en otra gente, otros países y así. Entonces, eso Sí, quería comentar. muy bien, Darío. Sí, Eh, sí, bueno, yo creo que es importante que estas palabras de Maluf, ¿verdad? De pensarnos, de hacer un esfuerzo mental por pensar cuáles son los factores multicomponenciales, los distintos componentes que, vale la redundancia, componen nuestra identidad, ¿verdad? Nuestra identidad nacional, que no es única, no es única. Pensar que hay una identidad, esta identidad costarricense, el carácter costarricense, no sé, ustedes han escuchado estas discursividades, el carácter, qué sé yo, solidario costarricense, pacífico costarricense, la blanquitud costarricense, la idea de democratización costarricense, ¿verdad? La Costa Rica bicentenaria, son todas ideas que estimulan cierto pensamiento hacia una cierta dirección, ¿verdad? Que es hacia cierto nivel de excepcionalidad. Repito, todos los países del mundo a partir de la idea de Estado-Nación construyen idearios de excepcionalidad. Los chinos, los rusos, los gringos, por supuesto, los gringos, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Los costarricenses, nicaragüenses, colombianos, etcétera. Todos construyen ciertas nociones de excepcionalidad, ¿verdad? Por eso yo creo que, en resumidas cuentas, estas ideas microxenofóbicas, microracistas, tienen que ver con una estructura ya instalada en nosotros. Vamos a ver. Desde que tenemos posibilidad de categorizar, ¿m? Discriminamos. ¿M? Cualquier categorización es discriminante, cualquiera. ¿Eh? Ustedes están poniendo de un lado cierto fenómeno y lo están sacando de otro. Cualquier categorización, teórica aunque sea, es discriminante. Entonces, hay una tendencia humana en categorizar, precisamente por un principio racional, ¿verdad? De sentirnos más seguros cuando categorizamos algo, cuando ubicamos algo. Por ejemplo, una idea muy común, en ciertos lugares es donde prima la inseguridad, o los ladrones, o los criminales. Ustedes imaginarán cualquier lugar. Eh, para esta idea racional de las cosas, es muy importante ubicar este tipo de categorizaciones en ciertos tipos de lugares. ¿Ah? Irremediablemente se discrimina. Entonces, lo que quiero decir es que no hay diferencia estructural entre el racismo que hemos visto últimamente en Estados Unidos y el nuestro. No hay, ojo, no hay diferencia estructural. ¿Mm? Por supuesto que la manifestación puede ser distinta, aunque bueno, qué sé yo, les diré, hace unos años con el caso de Canda Mairena, creo que fue entre 2003 y 2005, ¿verdad? Un inmigrante nicaragüense que supuestamente se metió a robar un taller mecánico y fue destrozado por perros Rottweiler, ¿verdad? A los días siguientes, en muchos foros se estableció, evidentemente, racista y perniciosamente, el Rottweiler como figura nacional, ¿verdad? Mucha gente, como
símbolo nacional, ¿verdad? Evidentemente haciendo, por supuesto, mofa de esa situación, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen que ese tipo de violencia no es homologable al tipo de violencia que vimos con esta persona afrodescendiente Floyd, ¿verdad? Pues no sé qué será, ¿verdad? Pero bueno, algo es cierto, o uno puede imaginar que es cierto. Las manifestaciones objetivas de ese tipo de violencia racista no son, digamos, tan seguidas en este país como en otros, ¿verdad? Pero la estructura es la misma. La estructura es la misma. ¿Mm? Es la misma, ¿verdad? Entonces, tampoco nos podemos arrojar criterios de excepcionalidad sobre cierta temática cuando acá adentro nos comportamos, digamos que de cierta forma, ¿verdad? De cierta forma y, qué sé yo, patológica. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos y muchachas, ya está la gente, creo que de la OBS. Voy a dejar de grabar y de compartir pantalla en este momento para darles el pase a ellos, ¿de acuerdo?